Bienvenidos al curso de Fundamentos de Hidráulica 2. En este curso conoceremos los usos y componentes de un cilindro hidráulico. También aprenderemos cómo se utilizan las válvulas de control de flujo en un sistema hidráulico, el uso de cilindros telescópicos y móviles, sellos hidráulicos y algunos conceptos más que son importantes también para aplicaciones hidráulicas. Esperamos que este curso sea de su agrado. Los cilindros producen movimiento lineal recto, aunque este también puede ser convertido a movimiento rotatorio mediante el uso de palancas, piñones o cremalleras. Un pistón trabaja al expandirse y al retraerse dentro de un barril o tubo joneado. El cilindro tiene una tapa en el extremo por donde sale el vástago o extremo del vástago y una tapa en el extremo opuesto o extremo ciego. El tubo o barril debe tener un acabado muy liso para que permita el fácil fluido del aceite. Los sellos deben sellar adecuadamente ambos lados del pistón. A continuación se mostrarán las partes de un cilindro hidráulico: el vástago, el barril, los sellos, el pistón, el ojo del vástago, la tapa del extremo del vástago, el puerto del extremo del vástago, la tapa del extremo ciego y el puerto del extremo ciego. En esta imagen se muestra cómo funciona un cilindro cuando se va extendiendo. El aceite entra en el área del pistón del cilindro a presión y así se produce el movimiento que puede empujar la carga. En esta otra imagen se muestra cómo funciona al contraerse. Aquí, el aceite, ya sea a presión o por el mismo peso de la carga, hace que el cilindro se contraiga. Así es como funcionan los cilindros. El fluido presurizado empuja el pistón hacia alguno de los extremos del barril, al extremo de la tapa del vástago o al extremo ciego, o sea, hace que se extienda o que se contraiga. Existen dos nombres de áreas importantes dentro de un cilindro: el área del pistón y el área de red. El área del pistón es la más importante, ya que aquí es donde se produce la fuerza para mover al vástago del pistón para empujar la carga. El área de red es la que rodea al vástago dentro de un cilindro. El área del pistón es mayor que el área de red, porque el área de red tiene en medio al vástago, haciendo así menor su área total. Por lo tanto, un cilindro siempre va a producir más fuerza cuando se va extendiendo que cuando se va contrayendo. ¿Cómo se calcula la velocidad de un cilindro? Se tienen que tener dos datos: el área del pistón y el volumen de fluido hidráulico. El área de pistón, como ya habíamos visto en Fundamentos de Hidráulica 1, se obtiene multiplicando pi por radio al cuadrado del diámetro del pistón. El volumen de fluido hidráulico se obtiene multiplicando el galonaje, GPM, galones por minuto, de la bomba hidráulica por el factor de conversión de GPM a pulgadas cúbicas, que es 231. Después de hacer la multiplicación, el volumen queda en CIM, cubic inches per minute en inglés, pulgadas cúbicas por minuto en español. Con estos datos se utiliza la fórmula para calcular la velocidad de un cilindro, y esta fórmula es volumen entre área. A continuación veremos un ejemplo de un cilindro que tiene un pistón de un diámetro de 2,5 pulgadas y está siendo utilizado con una bomba que brinda un galonaje de 12 galones por minuto. Para calcular su velocidad, el primer paso es calcular el área del pistón. Entonces tenemos pi, que es 3.14, y el radio de este pistón, que es 1.25. Con esto multiplicamos 3.14 por 1.25 al cuadrado y nos da como resultado 4.9, que es el área del pistón que vamos a utilizar más adelante. El segundo paso es convertir los galones por minuto a pulgadas cúbicas por minuto. Tenemos 12 galones por minuto que van a ser multiplicados por el factor de conversión de galones por minuto a pulgadas cúbicas por minuto. Recordemos que este factor es 231. Entonces multiplicamos 12 por 231 y esto da como resultado 2772 pulgadas cúbicas por minuto de volumen de fluido hidráulico. El tercer paso es utilizar la fórmula para obtener la velocidad. Esto es dividir el volumen de fluido hidráulico entre el área de pistón. Estos dos datos ya los obtuvimos en los pasos anteriores. El área la obtuvimos en el primer paso y el volumen en el segundo paso. Entonces dividimos 2772, que es el volumen, entre 4.9, que es el área,
y esto da igual a 565.7 pulgadas por minuto de velocidad. Por lo tanto, este cilindro se moverá a una velocidad de 565.7 pulgadas por minuto, lo que es igual a 14.9 metros por minuto, o 3.7 metros cada 15 segundos. El flujo en un sistema hidráulico se puede controlar de tres maneras. 1. Controlando las revoluciones por minuto de la bomba que alimenta el cilindro. 2. Controlando el desplazamiento de la bomba. Y 3. La más común y más efectiva, utilizando válvulas de control de flujo. Las válvulas de control de flujo permiten que el flujo se pueda transmitir siendo restringido en una dirección y que en la dirección opuesta no tenga restricciones. En esta imagen se muestra cómo el fluido que entra por la izquierda es bloqueado por la válvula de retención y es forzado a pasar a través de la abertura de la válvula de aguja. El fluido que entra por la derecha puede pasar sin restricción a través de la válvula de retención. Por lo tanto, la válvula de aguja puede restringir el flujo en una dirección, pero no en la otra, y con esta restricción se puede ajustar cuánto flujo puede pasar por ella al apretar o al aflojar su perilla de ajuste. Otros tipos de cilindros son los cilindros telescópicos. Actualmente se manufacturan de hasta 5 etapas. Cuando se extienden, el buje más grande se extiende primero, después el segundo más grande, y así continúa hasta que todos los bujes se han extendido. Debido a la diferencia de diámetro entre un buje y otro, cada uno con menor diámetro progresivamente, la fuerza del cilindro decrece y la velocidad aumenta en cada una de las etapas. Otro tipo de cilindros son los cilindros móviles. Estos son construidos principalmente para exteriores. Se utilizan en aplicaciones tales como la construcción de carreteras, manejo de materiales, minería y aplicaciones de este tipo. Estos cilindros no tienen que hacer tantos ciclos al día como los cilindros que se utilizan en fábricas. También están diseñados para trabajar en un ambiente de suciedad y para ser reemplazados, reinstalados o reparados fácilmente. Existe una gran variedad de tipos de sellos hidráulicos. Los sellos hidráulicos permiten el eficiente sellado de fluido entre las diferentes partes dentro del cilindro, o sea, que impiden que el aceite se fugue de una parte a otra dentro del cilindro. Uno de estos tipos de sellos es el sello tipo U. Estos sellos son muy utilizados gracias a su bajo costo y su fácil reemplazo. Son fáciles de instalar y de reemplazar. También hay sellos tipo U con O-ring, que hacen que el sellado sea más eficiente dentro del cilindro. Se necesita solo uno para cilindro de simple acción y 2 para cilindro de doble acción. Otro tipo de sello es el sello de anillo metálico. Los anillos metálicos se utilizan solamente como sellos de pistón. Tienen la habilidad de soportar choques por mucha presión o por mucha carga. También están los O-rings, que se utilizan mucho como sellos estáticos para sellar tapas y el cuello del vástago del barril. Estos tienen una gran resistencia al rompimiento y a la fricción del movimiento. Un tipo de sellos más son las copas B. Estas copas o anillos se utilizan en juegos de 2, 4, 6 u 8, dependiendo de la presión en la que se vaya a operar el sistema hidráulico. Se usa un anillo más cada 500 a 700 psi. Se tiene que usar un juego en cada lado cuando el cilindro es de doble acción. Existe un concepto importante en los cilindros hidráulicos. Este es la intensificación de la presión, el cual conoceremos a continuación. En este cilindro podemos observar que hay una relación exacta de 2:1 entre el área del pistón y el área de red o el área del vástago. Esto quiere decir que en el área de red se intensificará la presión al doble, ya que esta área mide la mitad de lo que mide el área del pistón. Y aquí podemos observar que el área de red en este caso mide la mitad porque en medio tiene el vástago. Por ejemplo, si se ejerce una presión de 1000 psi en el área del pistón, al ser menor el área de red, en este caso la mitad que el área del pistón, se intensifica la presión en el fluido en esta área y se convierte a 2000 psi, que es el doble de lo que es en el extremo ciego o en el área del pistón. Siempre que haya áreas desiguales en los lados opuestos en un cilindro, habrá intensificación de la presión. Esta es aún mayor cuando la relación es de 2:1, como en este ejemplo. Los componentes de un sistema hidráulico tienen que estar diseñados para poder soportar esta intensificación de presión.
Existe otro concepto importante para los cilindros hidráulicos. Este es el concepto de carga lateral. Los cilindros comunes de catálogo están diseñados solo para soportar cargas de frente. Sin embargo, a veces ocurren cargas laterales por error o porque así son necesarias en la aplicación. Para evitar la carga lateral, se tiene que instalar el cilindro precisamente y revisar que esté alineado a la carga y verificar que no haya carga lateral en posiciones de retracción y extensión. Algunas cosas negativas que pueden suceder por carga lateral excesiva son, por ejemplo, 1. El vástago del cilindro se puede vencer, o sea que puede enchuecarse y es muy difícil enderezarlo. La mayoría de las veces tiene que ser reemplazado. 2. El cojinete del cilindro puede quedar muy desgastado hasta quedar ovalado. Esto puede dañar los sellos y puede causar fugas en el sistema. Cuando se reemplazan los sellos pero el cojinete sigue dañado, se van a desgastar muy rápido y va a haber fugas en el sistema. Y por último, una carga lateral puede hacer que se raye el interior del tubo, resultando en una pérdida de fuerza y de velocidad del cilindro, así como mayor desgaste de los sellos. También se pueden mandar a hacer cilindros que resisten cargas laterales, porque son diseñados con un collar o cojinete de paro que les permite más flexibilidad y aguante para la carga lateral. Es importante conocer este concepto, ya que se pueden evitar cargas laterales con simplemente mejorar el diseño de la aplicación del cilindro, o diseñando la aplicación desde el principio, teniendo en mente los efectos negativos que puede tener la carga lateral y tratar de evitarlos, o utilizar un cilindro adecuado si es que es inevitable la carga lateral. Así se pueden evitar altos costos de reparación por el reemplazo de piezas o pérdidas de tiempo por un cilindro que no esté funcionando bien. Aquí termina el curso de Fundamentos de Hidráulica 2. Esperamos que haya sido de su agrado. En el siguiente curso, Fundamentos de Hidráulica 3, hablaremos más a fondo acerca de las válvulas de control de flujo y otros temas más. Le recordamos que puede visitar nuestra página aguilarmexicana.com.mx para poder descargar este mismo curso pero diseñado para estar por escrito en formato PDF. También en nuestra página puede conocer los productos y servicios que ofrecemos. Gracias y buen día.